Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a comenzar este mensaje de esta tarde, aclarando, ¿verdad? Hemos tenido problemas en cuanto a que se pierde la señal, no podemos continuar el video, pero si eso llegara a pasar, pues les pedimos por favor que que continúen en la página, porque estamos terminando el mensaje, porque hemos visto que algunos cuando se corta ya no terminan de oír el mensaje, así que es importante que lo puedan terminar, que lo puedan concluir. Por eso estamos avisando si se llegara a cortar. A veces se satura el internet o el Facebook, y por eso hay cortes en el video. Pero si llegara a haber un corte en el video, nuevamente les comento que no se vayan, que continúen ahí. Si hay que salir y volver a entrar en la página, vamos a terminar el mensaje, aunque sea en 2 partes o en 3 o en las que sea necesario, pero vamos a buscar siempre terminar los mensajes para que no se vayan, para que no dejen de acompañarnos y que puedan concluir el mensaje. Amén. Bueno, pues vamos a hacer una oración para dar inicio en esta tarde. Vamos a orar. Dios, damos gracias una vez más por tu amor, tu misericordia, tus bondades para con nosotros. Ponemos en tus manos esta palabra, este mensaje que tú traes hoy en nuestras vidas. Toma el control, toma las manos para que tú me guíes, para que tú me dirijas, Señor. Usa mi mente, Señor, para transmitir mis palabras, tu palabra. Pido por mis hermanos que reciban en su mente, en su corazón, cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar y quiero que me acompañen en la siguiente escritura, en la cual va a estar basada el mensaje del día de hoy. Vamos a ir a la escritura en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Y le voy a pedir que me den un fuerte amén cuando estén ahí. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Amén. Dice: porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce. Vamos a estarnos basando en este versículo para poder dar este mensaje. Vuelvo a leer la palabra del Señor. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Ok, vamos a comenzar y bueno, el versículo se está centrando en un tema. Si podemos ver, se está basando en la tristeza, pero hay una tristeza que produce arrepentimiento, una tristeza que es del mundo, que produce muerte. Vemos en primer lugar que dice aquí la escritura, cuando la tristeza es según Dios, siempre llevará arrepentimiento, pero cuando la tristeza la produce el mundo, el resultado siempre será la muerte. Así que vamos a hablar de la tristeza, 2 tipos el mensaje se llama 2 clases de tristeza. Y bueno, tenemos que saber de la tristeza, que pues es un hecho que al ser humano no le gusta sentir tristeza, no le gusta experimentar, tener este sentimiento. Yo creo que a nadie estar así, con tristeza en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y tenemos que decir que la tristeza es un estado anímico o afectivo de contenido negativo, donde la persona siente abatimiento, deseos de llorar, expresado o no, y baja su autoestima. Es decir, nadie pide, ¿verdad?, la tristeza para sí, pero sin embargo es algo que el ser humano experimenta, que nuestro Señor Jesucristo, también siendo Dios y siendo hombre, también experimentó. Así que tenemos que decir también que la tristeza es una emoción fuerte que no es fácil de asimilar, que surge en el alma del hombre y puede entrar en nosotros cuando vivimos o experimentamos circunstancias que nos son contrarias, como la muerte de un familiar, malas noticias, un despido, una enfermedad, la terminación de una relación
un regaño o una exhortación. Y esta tristeza altera nuestros sentidos y nos hace vulnerables cuando esto no proviene de Dios. Cuando esto no proviene de Dios, abrimos la puerta para ser atormentados por un sentimiento inusual, por un desborde de pensamientos negativos, aún hasta de muerte, que solo puede entrar en nosotros en la medida que nosotros mismos lo permitimos. Así que hay dos situaciones hablando de la tristeza. Vamos a hablar de la primera. Dice la escritura, produce la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. ¿Y por qué lo está diciendo el apóstol Pablo a los corintios? Podemos ver que tendríamos que regresar a algunos versículos y lo vamos a hacer. Vamos a ir a 2 de Corintios. Vamos a ir al capítulo 7, pero vamos a regresar versículos antes. 2 de Corintios 7. Vamos a ir a unos versículos antes de donde estamos ahorita para ver el por qué este primer tipo de tristeza, que es la que se produce según Dios. Dice, vamos a ir al versículo 2, 2 de Corintios 7, 2. Si lo podemos, en esta versión, dice la escritura así: admitimos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Está hablando Pablo a los corintios en la segunda carta a los corintios. Y dice, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Versículo 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de dentro, temores. Versículo 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber que vuestro gran afecto, vuestro gran llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, dice la palabra, porque aunque os contristé, entristecí, ¿verdad? Con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Amén. Vamos a, y de ahí entramos al versículo en donde comenzamos. Vamos a regresarlo al versículo 9. Y bueno, Pablo aquí les dice que él les escribió la carta, la carta que está en nuestra Biblia a 1 de Corintios. Y si podemos hacer una rápida revisión de qué es lo que escribió Pablo a Corintios, pues era una exhortación, fue una reprensión. Comienza hablándoles, está dividido Cristo en el capítulo 1 de 1 de Corintios. Después habla de ser colaboradores de Cristo. Está hablando de un caso de inmoralidad juzgada. Vemos un caso de pecado ahí dentro de la iglesia de Corinto, y Pablo hace un exhorto fuerte, claro, y pues eso es de lo que está hablando Pablo. Dice, qué bueno que ya que no estén tristes, sino que esa tristeza, que esa exhortación los haya llevado a arrepentimiento. Por eso estamos hablando de la tristeza que según Dios siempre llevará a un arrepentimiento. Y podemos ver que a lo largo de la primera
carta a los Corintios también Pablo habla del matrimonio, de glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Es decir, había varias áreas en la que en que la iglesia de Corinto tenía fallas, había pecados, había desorden, había desobediencia, había pecado en la iglesia de Corinto, y bueno, por eso Pablo está hablando de que por eso les escribió. Sabemos que la forma en que Pablo hablaba era una forma directa, fuerte, clara, y le dice que bueno que esa tristeza, dice aquí que ya no están que si fueron contristados, dice fueron contristados para arrepentimiento. Dice, porque no habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Amén. Así que Pablo está aquí diciéndoles, estoy contento de saber que esto produjo un cambio, un arrepentimiento. Vamos al versículo 10. Ahora vamos al 11. Dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Es decir, ¿qué pasó con la iglesia en Corinto? Corrigieron y atendieron a la exhortación, no se les pegó porque pues Pablo les dijo lo que pasaba, los exhortó, los regañó, ¿verdad? Pero esto les ayudó para que entraran en un arrepentimiento. Aquí es el primer punto que quiero ver, que quiero tocar. La tristeza, según Dios, siempre nos llevará a un arrepentimiento. Aquí lo que Pablo está diciendo es qué bueno que lo tomaron de esta manera, qué bueno que no se sintieron, qué bueno que no se ofendieron, qué bueno que no se fueron de la iglesia, porque a veces cuando se habla de algo, se corrige, muchos esto les enoja, les molesta, les entristece y se van. Pero Pablo está diciendo aquí, qué bueno que no pasó eso en ustedes, sino que al contrario, aceptaron la corrección, recibieron el exhorto y eso los ha llevado a un arrepentimiento. Y ese es el primer punto. Cuando viene una tristeza, según Dios, siempre nos llevará a un arrepentimiento. Es lo que estamos viviendo ahorita en nuestras casas. Seguramente hay tristeza. El día de ayer fue un día pues diferente, el día del niño. Tal vez no lo tuvimos como lo hubiéramos querido, tal vez en el parque, tal vez en algún otro lado con nuestros niños, y tal vez eso trajo tristeza a nuestro sentir. Pero bueno, decimos, bueno, pero estamos bien porque podemos estar con nuestros niños, tenemos algo para comer, estamos bien, la familia, estamos sanos, y bueno, pues ya se podrá en otra ocasión, ¿verdad? Ya se podrá en otra ocasión, pero aquí estamos tomando las cosas que vienen de parte de Dios, como dice la palabra, todas las cosas obran a bien a los que aman, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, hay gente que no, que esta situación, esta pandemia, esta enfermedad que se está propagando, de la que tanto se ha hablado, muchos no los está llevando a un arrepentimiento, sino los está llevando a maldecir, a quejarse, a andar de malas. Es decir, aunque hay una tristeza en sus vidas, esa tristeza los está llevando a muerte y no les está llevando a arrepentimiento. Yo sé que nosotros como pueblo de Dios, como también, ¿verdad? Hay momentos de tristeza en donde decimos, ay, cómo quisiera hacer esto, cómo quisiera ya estar en la iglesia, quisiera ver a mis hermanos, quisiera ir aquí, quisiera ir allá, y no somos inmunes a sentir esa tristeza, pero cuando es de parte de Dios, esto nos lleva a arrepentimiento. Por ejemplo, cuando hablamos de querer ya estar en la iglesia, esto nos lleva a valorar, que hemos estado hablando mucho de estos temas, nos lleva a valorar el tiempo cuando estábamos reunidos, y eso nos tiene que llevar a un arrepentimiento, a decir, ahora que estemos nuevamente en la iglesia, tenemos que amarnos más, tenemos que tolerarnos más y perdonarnos más. Y cuando
cuando esto viene de parte de Dios, esto nos va a llevar a un arrepentimiento. En el matrimonio también, cuando ahora que estamos más tiempo en casa con la esposa, con la familia, pues esto nos tiene que llevar a un arrepentimiento, nos tiene que llevar a decir, bueno, he fallado en esta área, he fallado en esta otra área, y cuando viene, es una tristeza que viene de parte de Dios, nos llevará siempre a un arrepentimiento. Y cuando la tristeza, vamos a regresar al versículo 10, cuando la tristeza, vamos a hacer estas diferencias, dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahorita eso es un hecho. Ahorita hay mucha gente triste, desesperada. Hay mucha gente que más que morir por la enfermedad está muriendo a causa del miedo. Es cuando dice la palabra, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay muchas personas que están desesperados y bueno, podemos decir es entendible, pero cuando esa tristeza no viene de parte de Dios, no nos lleva a un arrepentimiento, nos va a llevar a la muerte, nos va a llevar a la desesperanza, nos va a llevar a la desesperación, nos va a llevar al temor. Y muchas veces ese temor nos puede llevar a la muerte. Entonces podemos ver aquí cómo la tristeza puede ser para crecimiento, para bendición, para edificación, para arrepentimiento, o nos puede llevar a la muerte. Aquel que no tiene a Dios en su corazón está desesperado, está sin esperanza, está viendo un panorama negro, oscuro completamente. Aun cuando esto termine, lo que ven por delante es solamente un túnel oscuro, no hay esperanza. Tal vez algunos ya no tienen trabajo y bueno, dicen, no, yo no sé qué voy a hacer, y se están enfermando, y muchas cosas vienen, porque es lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Corintio, de los Corintios, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahorita mucha gente puede estar desesperada, pero ni en su desesperación busca a Dios, ni en su soledad, ni en su necesidad busca a Dios. Y bueno, yo creo que tenemos que orar que esa tristeza que también nosotros sentimos, que yo creo que todos, la mayoría hemos sentido en estos días, pero que esa tristeza nos lleve a un arrepentimiento, que esa tristeza nos lleve a decir, Señor, nos hemos equivocado en esto, hemos fallado en el otro, no hemos valorado cosas importantes en nuestras vidas, y nos lleve a un arrepentimiento, porque aquel que no conoce de Dios, lo que está viviendo todo su alrededor, esta desolación, este aislamiento, si Dios si no permite a Dios entrar en su vida, entrar en su corazón, a lo único que le va a llevar esta situación es a la muerte. Así que si nosotros tenemos familia, amigos, pues tenemos que llevarlos a decir, mira, pues esto tenemos que llevarlos al arrepentimiento. Y toda la tristeza, cuando es según Dios, nos tiene que llevar a un arrepentimiento, nos tiene que llevar a un cambio, nos tiene que llevar a una corrección. Por eso Pablo dice, qué bueno, iglesia de Corinto, que ustedes recibieron mi exhortación, que recibieron mis palabras, que abrieron sus oídos a lo que yo les corregí, a lo que yo les enseñé, a lo que yo les dije que estaba mal, porque ahora lo han reconocido y hay un arrepentimiento, hay un cambio de dirección en cuanto a cómo estaban viviendo y a cómo están viviendo ahora. Pero si la iglesia de Corinto lo hubiera tomado, se hubiera entristecido, hubiera dicho, ay, Pablo ya no nos ama, ay, Pablo no nos entiende, ay, Pablo, lo único que hubiera estado en su corazón en la iglesia de Corinto hubiera sido un, ay, es que nos hirió, ay, es que nos lastimó, es que ¿por qué nos habla así? ¿Y dónde está el amor de Dios? Pero dicen que no, que lo tomaron bien. Así que tú y yo en esta situación y en cualquier situación que produzca tristeza en nuestras vidas, una de dos, o nos llevará al arrepentimiento o nos puede llevar a la muerte, nos puede llevar a la desesperación, nos puede llevar a la soledad. Amén. Y vamos a ver en esta tarde dos ejemplos de dos apóstoles que tomaron. Uno, la tristeza le llevó al arrepentimiento, y en otro caso le llevó esa tristeza a la muerte. Así que vamos a ir a estos dos ejemplos. Vamos a tomar como ejemplo la vida del apóstol Pedro y la vida del apóstol Judas.
¿verdad? Vamos a verlos en esta tarde para ver esa diferencia, cómo una tristeza puede llevarte a arrepentimiento o cómo la tristeza te puede llevar a la muerte. Así que vamos a ir a Mateo 26, versículo 69. Todos sabemos el final, qué es lo que pasó en la vida del apóstol Pedro y qué es lo que pasó en la vida de Judas, aquel que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo en esta tarde. Mateo 26, versículo 69. Vamos a tomar porque estos ejemplos también nos van a ilustrar claramente. Vamos a ver primero el 27. 27:3. Vamos a ir a este ejemplo. Vamos a ver a un Judas Iscariote que tuvo tristeza, pero se ahorcó. Dice la escritura, Mateo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, el que le había traicionado, viendo que era condenado, arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Una cosa es el arrepentimiento genuino y otra cosa es el remordimiento. ¿Qué es lo que sintió Judas? Un remordimiento. Le pagaron y ya que tenía las monedas las regresó, podríamos decir, se arrepintió, tuvo remordimiento. Esa tristeza que sintió Judas no le llevó a un arrepentimiento, le llevó a la muerte, porque es una tristeza que viene del mundo. Versículo 4, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Verdad? Aquí oímos las palabras, ¿verdad? Que Judas pronuncia, yo he pecado, entregando sangre inocente. Podríamos decir, bueno, pues sí hay un arrepentimiento, sí hay un cambio, pero vamos a ver qué es lo que continúa. Dice, allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Yo me imagino, poniéndonos un poquito en los zapatos de Judas, pues sintió mucho remordimiento, se sintió muy mal, una tristeza tan fuerte, tan profunda, que lo llevó a la muerte, que lo llevó a tomar la decisión de quitarse la vida. Si él tuviera tenido un arrepentimiento verdadero, genuino, bueno, se hubiera arrepentido, hubiera pedido perdón y seguramente hubiera sido perdonado. Pero esa tristeza que él vivió, que Judas experimentó, que Judas tuvo, fue una tristeza que viene del mundo. Y esto nos ilustra que toda la tristeza que viene de parte del mundo, la tristeza que según el mundo, nos llevará a la muerte, nos llevará a la desesperación, nos llevará a la tristeza, nos llevará a, en lugar de acercarnos a Dios, a separarnos de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Sabemos que son momentos complicados los que estamos viviendo, los que se están viviendo en el país, en todo el mundo, pero tenemos que tener mucho cuidado con la tristeza. Tenemos que tener cuidado con cómo estamos encarando, qué es lo que está pasando en nuestra vida. ¿Nos está llevando a arrepentimiento o nos está llevando a muerte? Nos está apartando, nos está alejando de Dios. El fruto de su tristeza, según el mundo, lo llevó no solamente a una muerte física, sino a una muerte espiritual, es decir, a una separación eterna de Dios. Ahora vamos a ver el ejemplo del apóstol Pedro en Mateo 26, 69. También Pedro se equivocó y también tuvo una gran tristeza en su corazón. Ahorita lo vamos a leer en la escritura, Mateo 26, 69. Dice la palabra del Señor así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo.
Versículo siguiente. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Versículo. Ok, lloró amargamente, dice la palabra. Entonces vemos aquí que ambos tuvieron una tristeza muy fuerte, pero sabemos qué es lo que pasó con Pedro. Pedro tuvo un arrepentimiento genuino. El Señor Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Y él le dijo: sí, Señor, tú lo sabes. Tú sabes cuánto te amo. El Señor le dijo: apacienta a mis ovejas. Entonces, ¿qué podemos ver en la vida de Pedro? Que esa tristeza profunda. Yo creo que Pedro nunca había experimentado una tristeza tal como la que estaba viviendo en ese momento. Nunca había experimentado una tristeza tan fuerte, un estado de ánimo tan, tan mal como en el que estaba, porque él sabía que había fallado, él sabía que había traicionado al Señor Jesús, como seguramente muchos hemos fallado delante de Dios, pero no se quedó solamente en esa tristeza, en ese remordimiento, sino que esa tristeza le llevó a un arrepentimiento. Y bueno, más adelante podemos ver a lo largo de la palabra, bueno, que efectivamente Pedro cambió, Pedro fue otro y Dios le perdonó. Así que aquí estamos viendo en esta tarde el ejemplo de dos casos donde la tristeza te puede llevar o a un arrepentimiento, o la tristeza te puede llevar a la muerte. La tristeza, según Dios, cuando el Espíritu Santo nos quebranta, cuando el Espíritu Santo nos hace ver nuestros errores, siempre seremos llevados y movidos a un arrepentimiento. ¿Qué situación estás pasando tú? ¿Cómo estás enfrentando? ¿Cómo enfrentas la tristeza en tu vida? ¿Te enojas? ¿Verdad? Algunos cuando están tristes se enojan. Algunos cuando están tristes gritan. Algunos cuando están tristes se aíslan. ¿Verdad? ¿Y cómo enfrentas las situaciones de tu vida que te llevan a una tristeza? O cuando estamos en un momento difícil, en una situación complicada, vamos y doblamos nuestra rodilla y le decimos al Señor: Señor, no sé qué está pasando, no entiendo la situación, pero Señor, te pido perdón, te pido que vengas a mi vida, necesito de ti, necesito, si he fallado, te pido perdón, ayúdame, sosténme y podemos salir adelante. Entonces, eso es cuando la tristeza nos lleva al arrepentimiento, o por otra parte, la tristeza puede llevarnos a la muerte. Así que la tristeza, podríamos decir, hay dos formas en las que nosotros reaccionaremos ante tal situación, ante lo que vamos viviendo, experimentando. Y también muchas veces hay tristeza porque es la consecuencia de nuestros pecados, es la consecuencia de nuestra necedad, de nuestra rebeldía. Y hay muchos que aun cuando saben que es consecuencia de lo que han hecho, de lo que han pensado, de lo que han dicho, se endurece su corazón y nunca son movidos al arrepentimiento. Por lo tanto, son llevados a la muerte, son llevados a hablando de muerte no como la pérdida física, sino hablando de muerte a una separación de Dios. Lo que produce la muerte espiritual en nuestras vidas es el pecado. El pecado nos lleva a una muerte espiritual. Por eso dice la palabra: aquel que pecare morirá espiritualmente. Así que pues son tiempos donde seguramente más de uno, más de varios, tal vez hemos experimentado tristeza en estos días, pero esto nos tiene que llevar a nosotros, que conocemos del Señor, que conocemos de su palabra, nos tenemos que ser movidos a arrepentimiento. Tenemos que seguir el ejemplo de Pedro: se equivocó, falló, ok, pero se arrepintió y Dios le perdonó. Y eso es lo que ahorita tenemos que hacer. Nosotros tenemos que movernos a arrepentimiento. No permitas que las situaciones de tu alrededor te lleven a esa muerte cuando la tristeza es de parte del mundo. Vamos a regresar a donde estábamos, donde comenzábamos, 2 Corintios 7:10. Así que nosotros nos tenemos que ocupar pues de esa que toda tristeza nos lleva a un arrepentimiento. A veces nos pone triste que alguien no nos hable, que no nos tomen en cuenta. Algunos están tristes pues porque no pueden salir. Quisiéramos estar afuera, pero bueno,
algún momento podremos realizar nuestras actividades de forma regular, pero algo que sí tenemos que estar haciendo y tomando en cuenta mucho es nuestro corazón, que esto nos lleve a un arrepentimiento, porque nuevamente vuelvo a leer este versículo y espero que este versículo entre en nuestro corazón y traiga cambios en nuestra vida, porque la tristeza, que según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Para qué? Para salvación. Ese arrepentimiento nos lleva a una salvación. Todos llegamos, la gran mayoría llegamos a los pies de Cristo porque había tristeza en nuestras vidas, porque había desesperación, porque ya no podíamos seguir adelante. Hubo una tristeza, pero gloria a Dios por esa tristeza que tuvimos, que vivimos, que experimentamos, porque esa tristeza nos llevó a arrepentimiento y después nos llevó a salvación. Y ahora que ya hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, tenemos que seguir. Esto tiene que ser de manera continua. Seguimos equivocándonos y cuando venga un sentimiento de tristeza, pues tenemos que tomarlo de parte de Dios y ser movidos a arrepentimiento, y ese arrepentimiento nos llevará a salvación. Y si permitimos la escritura de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y les repito, es lo que estamos viviendo día a día. Muchos mueren no de la enfermedad, sino mueren del miedo, mueren del temor. Están muertos en su ánimo, están muertos en sus ganas, están desesperados. Y la única manera de que esto cambie es yendo al arrepentimiento, yendo a arrepentirse delante de Dios, y esto nos llevará a salvación. Así que pues es un versículo que nos habla, que nos ministra. Aún falta mucho abordar. Esta es solamente una introducción de este tema, porque de este tema pues salen muchos mensajes. El verdadero arrepentimiento y el verdadero arrepentimiento y el falso arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento y el falso, y eso pues lo estaremos revisando después. Este versículo, Dios me habló solamente con este versículo. Estaba comenzando a leer este libro que se llama El verdadero arrepentimiento, de Charles Finney, y pues todo, apenas les repito esto que yo ahorita he tocado un poquito nada más, es solamente como una introducción a lo que este versículo nos va a llevar. Más adelante lo estaremos abordando, y yo espero que por lo mientras esto nos lleve a un cambio, y como dijo Pablo, qué bueno que no se enojaron, qué bueno que no se sintieron, qué bueno que lo tomaron de parte de Dios y ahora han cambiado, y ahora esto es para crecimiento y para bendición, y que nosotros como su pueblo, como sus hijos, pues tomemos toda situación, no solamente toda situación de esta manera, y que cualquier cosa que pase en nuestra vida siempre seamos movidos al arrepentimiento, que siempre digamos, Señor, perdóname que esté fallando, he descuidado esto, he descuidado el otro, y que no permitamos que la tristeza del mundo produzca muerte en nuestras vidas. Así que, hermanos, pues espero que Dios haya ministrado tu vida, ha ministrado mi vida, y repito, vamos a estar tocando nuevamente estos temas. Hay mucho para profundizar. Esto solamente fue una pequeña introducción al tema. Yo espero que sea de bendición para tu vida. Y yo todavía vamos a hacer una oración. Sé que algunos han estado enfermos. Sé también que hay algunos, ¿verdad?, que pues el trabajo está escaseando. Pero, hermano, cuando la tristeza es según Dios, nos va a mover a arrepentimiento. Y cuando permitimos, nos dejamos llevar por la tristeza según el mundo, pues siempre produce muerte. Y esta palabra es para ti. Yo sé que Dios sabe por qué habla, por qué nos lleva a ciertos temas, y vamos a orar en esta tarde. Dios, te damos gracias en esta tarde por este mensaje, por esta palabra. Señor, sabemos que son tiempos donde la tristeza está presente en nuestras vidas, pero pedimos, Señor, que esa tristeza la recibamos, Señor, de parte de ti. Lo recibamos porque y esa tristeza nos lleva a un arrepentimiento, porque todos, dice tu palabra, todos han pecado, todos han fallado. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque lo bueno. Dice, todos han fallado, y
Y esta situación, no queremos meternos en el por qué está pasando, por qué está sucediendo, solamente queremos entrar a un arrepentimiento en nuestras vidas, a un orar por nuestra familia que no conoce de ti, orar por ellos que conozcan de ti, porque si no conocen, porque toda persona que no conoce de ti, que no ha abierto su corazón, que no se ha arrepentido, está viviendo momentos difíciles y pueden ser llevados a una muerte espiritual. Muchos están en una muerte espiritual, separados, alejados de ti, y muchos en lugar de acercarse a ti, al contrario, se están alejando. Oramos, Señor, que nosotros seamos movidos siempre al arrepentimiento, y si alguno está permitiendo, estamos cediendo a que esa tristeza que produce el mundo nos lleve a pensamientos de sin esperanza, pues que eso cambie nuestras vidas. Te damos gracias en esta tarde por tu palabra. A ti te damos toda honra. Amén, mis hermanos. Pues un saludo, y pues nuevamente saludamos a cada hermano, a cada hermana que nos ha escuchado el día de hoy. Saludos rápidamente a nuestra hermana Marilú, a mi suegra, saludos a mi suegra en Irapuato. Jorge, saludos, esperemos verte pronto ya en la iglesia. Nuestra hermana Lulú, nuestra hermana Nora, nuestra hermana Gela, Miriam, nuestra hermana Norma, nuestra hermana Lupita. Vamos a orar por nuestra hermana Lupita, que ha estado enferma, que Dios traiga sanidad en su vida. A nuestra hermana Liz, qué gusto que te conectes, qué gusto saber que estás recibiendo de la palabra. A nuestra hermana Mariana, a nuestro hermano Jorge, una felicitación a nuestro hermano Jorge, que en estos días fue su cumpleaños. Nuestra hermana Mayra, Vanessa, Lucy, Diego, nuestra hermana Marín, nuestra hermana María Elisa, nuestra hermana Jenny. Saludos a todos mis hermanos. Seguimos llevando la palabra por este medio, y nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Saludos, Dios me los bendiga.